Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe en coproducción con la coordinadora republicana. Buenas noches, empezamos el programa. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches nuevamente, aquí ya estamos nuevamente en su programa, Conversando con el Perú, donde reflexionamos sobre los aspectos más importantes de la semana al comenzar recién el año 2022. Quisiéramos recordar que para cerrar justamente nuestro balance del año pasado, tuvimos un invitado de lujo, a nuestro amigo Hugo Guerra, al cual tú lo vas a presentar, y con el cual hicimos un balance de lo que había sucedido en el año del Bicentenario, el año 2021, y pronosticamos también algunas tendencias que podían darse en el año 2022. Ahora vamos a ver que una vez que estamos llegando ya a la última semana del primer mes del año 2022, si estas tendencias empiezan a verificarse, a insinuarse o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Claro que sí, Ángel. Bueno, tengo el gusto, el honor de presentarles a don Hugo Guerra Arteaga. Él es abogado, analista político, amigo de esta casa, con el cual vamos a conversar de estos y otros temas. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar con ustedes, Alberto, Ángel, siempre en PBO. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hugo, tu primera impresión. Hace pocos días se ha aprobado por insistencia la ley que impide esta tan malhadada asamblea constituyente promovida pues por los sectores comunistas. ¿Qué te parece esta intencionalidad del Congreso de la República? Me parece extraordinario. Me parece que es una de las cosas en las cuales debemos saludar y debemos rescatar nuestro apoyo a la instancia parlamentaria. La razón es bien sencilla. Gracias a esta ley estamos blindando. Quizá no hubiera sido necesario en un país con mayor estabilidad democrática, pero acá sí estamos blindando el artículo 206 de la propia Constitución, que exige que toda consulta popular pase a través de la aprobación de la Constitución. Esta nueva ley no cierra la consulta directa al pueblo, no cierra la vía de la democracia directa, pero sí cumple con el precepto de que las consultas sobre materias civiles pueden ser directamente llevadas a referéndum, pero las materias constitucionales de reforma de la estructura y la esencia del Estado tienen que pasar necesariamente por el primer poder, que es el Parlamento. Claro. O sea, no es cierto lo que dice, por ejemplo, algunos sectores o algunos medios de comunicación, como por ejemplo la República, que dice que esta reforma o este proyecto impide la participación ciudadana. De ninguna manera. No hay ningún impedimento. Lo que pasa es que encausa la participación ciudadana dentro de un concepto de Estado-Nación y de República Liberal, que es lo que los sectores de la izquierda marxista no solamente no quieren entender, sino que además combaten, porque su interés es destruir la República tal como la entendemos en su etapa bicentenaria, para fundar una república de nueva democracia sin soberanía nacional, supeditada a la patria grande socialista y bajo el control del partido único. Por lo tanto, acá no hay ninguna controversia posible. Y ojalá que, así como el Jurado Nacional de Elecciones ha respaldado la constitucionalidad de la ley, llegado el caso, esta ley sea llevada al Tribunal Constitucional para ser refrendada. Bueno, sí, justamente, ya voceros cercanos al gobierno han anunciado que van a presentar la correspondiente demanda de inconstitucionalidad. Están en todo su derecho. El presidente de la República tiene legitimación para obrar en esta materia. Ahora bien, yo quería explicarle a los amigos, concordando con todos ustedes, que lo que ha hecho el Congreso es una actuación sumamente inteligente, hábil y precisa, porque no se ha metido con la Constitución, ni mucho menos, sino está haciendo una regulación, unas presiones a la ley 26.300,
que fue una ley de desarrollo constitucional que se aprobó justamente casi en paralelo a la Constitución del año 93, con el objeto de desarrollar los aspectos vinculados a la participación ciudadana. Sí. Esta ley se llama Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos y, repito, ha servido para que se puedan ejecutar en los distintos niveles los referéndums, las peticiones ante las instancias, las revocatorias y otros mecanismos que, como se dice en el lenguaje especializado, propios de la democracia directa. Sin embargo, nuestro país, y esto hay que decirlo con claridad, adscribe, y en sus artículos fundamentales, a una democracia representativa. Sí. La democracia representativa es aquella en la cual el poder está depositado en la nación, en el pueblo, pero el ejercicio de este poder se hace a través de representantes que los pueblos eligen libremente, periódicamente, y expresan su voluntad en las urnas. Entonces son nuestros representantes los que al final reflejan la soberanía que tenemos nosotros como pueblo para tomar las decisiones. Y en el Congreso están representados pues todos los humores, todas las tendencias de quienes concurren a un proceso electoral determinado. En consecuencia, no significa esta precisión, esta regulación, ningún menoscabo al régimen democrático. ¿No? No es un candado como no, dice la gente. En realidad, la democracia directa, democracia de participación, como lo dicen otros, es un complemento para oxigenar algunos aspectos. Pero es una democracia de participación que no puede leerse en extenso, no puede dejar de tener límites, porque la propia Constitución señala, por ejemplo, que derechos humanos no pueden ser materia de ningún tipo de constitución. Las materias tributarias tampoco, ¿no? Y aquello que implica derechos fundamentales están excluidos, procedimientos administrativos. O sea, no todo es materia de referéndum y, por lo tanto, entonces, es una regulación que vamos a ver qué cosa dice el Tribunal Constitucional, que siendo un tribunal que ya ha perdido, a mi juicio, legitimidad, por el hecho que su mandato está vencido, ¿no? En la mayoría de sus miembros, casi 3, 4 años, van allá casi un poco más a cumplir, van a doblar el periodo por el cual han sido elegidos. Ha sido un tribunal que en mayoría, dejando a salvo los nombres de quienes han mantenido una posición constitucionalista, como Ernesto Blume, como Sardón de Taboada, Augusto Ferrero en la última etapa, que es el único de ellos que tiene un mandato vigente, porque él ha sido elegido con posterioridad. A la hora de analizar la demanda presentada, puedan ratificar, como ha dicho bien Hugo, la constitucionalidad de esta norma, que, repito, no afecta a la esencia y los fundamentos del régimen democrático, republicano y representativo del país. Hay sí un riesgo, un peligro, que es extraconstitucional. Durante el proceso de debate y cuando se aprueba la norma que estamos comentando, nada menos que el señor Vladimir Cerrón publica un tuit en el que advierte que desde su punto de vista el Congreso está restringiendo los derechos del pueblo a elegir directamente y admoniza en el sentido, y trato de recordar la cita exacta, dice: esto, comillas, apertura, término que en castellano no existe. Apertura no existe. ¿No? Pero apertura sí. Apertura sí, lo que no existe es como verbo, aperturar no existe. Así es. O sea, hay una tendencia equivocada a sustantivizar, a los sustantivos convertidos en verbos. Pasa que los miembros del gobierno o sus cercanos en esta etapa utilizan el castellano muy mal. Pero bueno, él dice que se apertura la vía violenta. Y es más, recuerda que la violencia es la partera de la historia. Entonces, a mí me preocupa porque luego, en la entrevista que hace el señor Pedro Castillo con el periodista César Hildebrand, en entre líneas dice que si el Congreso le está restando esta supuesta libertad al pueblo, entonces acá puede ocurrir algo como lo de Chile. Por dos vías, más declaraciones, por ejemplo, de la señora Verónica Mendoza, en el mismo sentido, y de la primera ministra, nos dicen que ellos no niegan
la posibilidad de acciones violentas para tratar de insistir en una asamblea constituyente. Pero claro. Y debemos estar prevenidos como sociedad, porque eso es extrajurídico. Sí, claro. Esto ya es la vía de los hechos. Y si eso llegase a ocurrir, el riesgo de la violencia política en el Perú ya lo conocemos. Ya hemos tenido 14 guerras civiles en el siglo XIX, hemos tenido 20 años de terrorismo, y si se empieza con algún tipo de violencia ahora, mire, lo que siempre hemos conversado con ustedes mismos, hasta la posibilidad de una guerra civil se abre. Seamos muy cautos en advertir estas declaraciones que me parecen inconstitucionales, ilegales, ilegítimas, y seamos muy cautos también no solamente en denunciarlas, sino en tomar todas las previsiones para que el proceso político peruano, que ya está tan desquiciado, no desemboque en eso mismo, la violencia. Sí, mira, yo quería un poco, permíteme, todavía para cerrar este tema y luego entrar a otros que son igualmente importantes, decir que los procesos constituyentes, mira tú, nacen de un hecho político. Son situaciones fácticas y eso se conoce en doctrina como los momentos o situaciones constituyentes, momentos de grave crisis en las cuales la única salida es justamente cambiar las reglas de juego. No estamos ante el proceso ordinario establecidos en las constituciones para su propia reforma, porque esta tiene como objeto básicamente ayornar aspectos que siempre, por el paso del tiempo, van pues caducando y hay necesidad de renovar. No estamos hablando de cambio radical de reglas de juego, y el Perú tiene una larga experiencia. Nosotros ya tenemos 13 constituciones más otros documentos que han aspirado a ser tales, y todos ellos, salvo quizás la constitución del año 34, que nace de una convención que a su vez está plasmada en el año 1828, todas ellas han sido situaciones que nacen en circunstancias constituyentes, que son situaciones de tensión y de crisis, donde el cambio constitucional, la asamblea constituyente es una suerte de salida política, tal como ha pasado en Chile. Entonces no estamos necesariamente ante una violencia armada, pero sí a un conjunto de algaradas, de movilizaciones que tendrían que producirse en un momento determinado en la cual la gente pueda asociar su situación de frustración, de desencanto frente al momento político. Mira tú, incentivado en gran parte por el desastre de gestión de Castillo, pero donde la explicación a eso, y esto es muy importante, y yo lo que quiero subrayar, no es de que Castillo es pues lo que sabemos nosotros, un incapaz, contumaz, abierto, manifiesto, ¿no? Sino que no puede gobernar justamente porque hay un conjunto de reglas constitucionales que le impiden. Y entonces la única salida para que el Perú no tenga ese derrotero trágico es cambiar la Constitución. Entonces lo que se va a dar a partir de ahora, y esto es muy importante que los demócratas lo sepamos, es una lucha por el sentido común. Es la construcción de relatos para ver cuál va a terminar siendo hegemónico. O el relato de ellos en el cual los estragos que viene produciendo el gobierno de Castillo, de Lagarto, en la última etapa, van a ser explicados justamente porque la Constitución no permite soluciones alternativas, cosa que es radicalmente falso, o la versión que nosotros manejamos, que estamos pues asaltados por un conjunto de improvisados. Eso es muy importante. No, pero es que esa verdad, las verdades no tienen en materia política no tienen una esencia ontológica, sino son constructos que se hacen discursivamente y que la gente los cree o no los cree. Si no, ¿cómo es posible que un hecho tan objetivo como el ascenso de Manuel Merino, presidente constitucional, dicho por la Carta con todas sus letras, en forma clara y transparente, fue interpretado hasta el día de hoy por gente que se cree inteligente en medios de comunicación como un golpe de Estado, como una usurpación de poder? Y esa idea es lo que movilizó a algunos ingenuos, a alguna gente, a algunos jóvenes, para hacer insostenible la presidencia de Manuel Merino. O sea, ese es el escenario que creo yo que concretar un golpe de Estado. Y el golpe de Estado se da a partir de ahí, en ese momento. Hay un momento tan grave que fue lo que pasó en Chile. En Chile, más o menos, es la siguiente. Las movilizaciones del año 19
en un país que ha tenido un desarrollo importante, también se la culpa a la Constitución. Entonces dice que el no poder avanzar, el que la educación no sea de calidad, el que hay una frustración para las clases medias, se explican por el régimen pinochetista, que por cierto ya quedó atrás y había sufrido no una sino varias modificaciones desde que la democracia llegó al hermano país del sur. Y sin embargo, ahí está pues el resultado. A la hora que fueron primero grandes movilizaciones violentas, terminaron en un referéndum firmado por el propio Piñera, donde el 70% de la población dijo que quería cambiar la Constitución. Y a la segunda pregunta, ¿cómo quiere que la cambie? Por el Congreso vigente o por una asamblea que allá se llama Convención Constituyente, ganó pues también por amplio margen la segunda, ¿no? Cerrando de pronto el tema, nosotros tenemos una enorme ventaja. Yo simplemente creo que acá se abusa mucho de la terminología del relato. Sí. Porque se habla de construir relatos, de construir guiones de persuasión pública. Nosotros tenemos una ventaja. El relato es algo que impresiona. El argumento es la razón. Y en el caso nuestro, para evitar esta manipulación lingüística y semiótica en general, debemos insistir en todo momento en las razones de hecho y de derecho. Basadas en la realidad. De hecho y de derecho, basadas en la realidad. Claro. ¿No? Claro. Que nos permiten justificar las restricciones que la ley ha impuesto para no limitar, sino para encauzar el ejercicio de la democracia directa. Exactamente. Bueno, ahora otro asunto. Progresivamente, cada día que pasa, nosotros ya conociendo la incapacidad de Pedro Castillo, de los improvisados que tienen el gobierno, ¿se le hace más complicada, tú crees, la tarea de una asamblea constituyente, no solamente por esta ley, de esta reforma del Congreso, sino porque tiene él un 60% de desaprobación nacional? Entonces, medio que se complica progresivamente, ¿no? Llámese este consenso nacional de cambio de la Constitución. Lo que pasa es que, a ver, siempre pienso que los estudios de opinión pública son no fotografías ni radiografías, son unas pequeñas tomografías del momento, ¿no es cierto? En este momento al régimen de Castillo probablemente no le interesa la popularidad, porque ellos están avanzando en su esquema revolucionario de hecho. Mientras estamos debatiendo los temas constitucionales, mientras estamos en las formalidades del Ministerio Público, mientras estamos en las exquisiteces, si vacancia o suspensión presidencial, ¿qué está haciendo Castillo? Está copando todo el aparato del Estado, toda la administración pública en todas las instancias. El nombramiento, por ejemplo, de los prefectos le da un control territorial de la República. Y ahora que vamos a un proceso de elecciones municipales y regionales sin ninguna garantía, porque estamos hablando de que sigue el mismo Jurado Nacional de Elecciones, el mismo al que hemos tildado de posible fraude. Vamos con la misma OMPE, vamos con el mismo RENIEC. Entonces, la revolución ya está caminando sin que se dispare un tiro. Y no les importa la popularidad. Ellos están tomando el control del Estado y poniendo en puestos claves de todo el aparato estatal, inclusive de la policía. Por eso el tira floja estos días en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Y el día que menos nos demos cuenta que va a haber la estrategia maoísta clásica del campo a la ciudad, porque van a tener todo el interior controlado. Fíjate qué bien están trabajando. A veces tendemos a menospreciar al enemigo, pero fíjate qué bien están trabajando, que inclusive la multimillonaria asignación que le están dando a la publicidad estatal, ahora la están descentralizando, le están dando a los medios de comunicación irrelevantes
en muchos casos del interior del país, de provincias, asignaciones publicitarias y pautas enormes, con lo cual están generando toda una corriente de soporte, una red de soporte con la que nos están envolviendo. Mientras tanto, nosotros estamos pensando en términos tradicionales, porque hay una diferencia. Nosotros estamos acostumbrados a pelear en términos democráticos, sí, ¿cierto? Y con recursos democráticos. Así es. Mientras ellos son comunistas como propuesta ideológica. Claro. Y son revolucionarios como propuesta práctica. Entonces, mientras no entendamos la magnitud del reto, no vamos a estar a tono. Y mientras no entendamos además de que todo este proceso no se está jugando solamente dentro del Perú. El Perú es simplemente escenario de una política revolucionaria continental. Sí, mira, yo estoy plenamente de acuerdo con el análisis. Sí, claro. Yo quiero destacar la profundidad de lo que dices. Cuando hablamos de revolución ya no estamos hablando pues de la toma de la Bastilla o la caída del Palacio de Invierno en Petrogrado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Félix Guattari, un filósofo francés vinculado a Deleuze, a la Foucault, a todo el pensamiento francés, llamó una revolución molecular. O sea, un conjunto de pequeños cambios que se van dando de modo imperceptible, casi insensiblemente, pero que al final van modificando las correlaciones de fuerza, empezando en el campo de la cultura, un poco siguiendo a Gramsci. Si esto es así, habría que ver no solamente lo que pasa en Palacio de Gobierno, lo que hace Castillo, sino lo que está sucediendo en el otro gran escenario, donde, por ejemplo, un partido revolucionario como Perú Libre, para ya no hablar del Movadef o del llamado partido magisterial, el partido magisterial laboral, ¿no? de los trabajadores, están haciendo cotidianamente. De acuerdo a su tesis, ellos están construyendo factores de poder popular en la textura, en la urdimbre de la sociedad. Y eso son como unas pequeñas siembras que en un momento determinado van a producir un resultado determinado. Por eso, mira tú, pensándolo bien, a ellos no les preocupa mucho que se les haya cerrado la vía al referéndum. En el fondo nunca creyeron en eso. Han jugado. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa la confrontación democrática y que finalmente el pueblo con libertad pueda decidir en las urnas. Mira tú lo has preguntado. Sí. Luego de la decrepitud de Castillo en 6 meses, que además se va a profundizar en los próximos meses, ¿ya? No sé hasta dónde llegará su popularidad. A ver, pues, vamos a tomar el guante. Hipotéticamente vamos a hacer el reto, vamos a un referéndum para ver si se cambia o no la Constitución, pero con un añadido. Vamos a hacer un referéndum revocatorio como hay en México y como hay en la propia Constitución bolivariana de Venezuela. Un referéndum revocatorio. O sea, no solamente vamos a cambiar la Constitución, sino también la posibilidad que el presidente de la República, Castillo, pueda salir por el voto popular. Sí. En estas condiciones, hoy, a ver, no hay que ser Saori para pensar que va a ser barrido por el descontento popular. ¿Te das cuenta? Entonces sería una forma democrática de deshacernos del señor Castillo. Entonces a ellos no les interesa. Y lo que ellos quieren aparecer como víctimas, mira tú, de que les han cerrado las puertas y luego, armando su propia explicación de las cosas, decir pues de que la crisis que vive el país es pues por el sabotaje de la derecha, del Parlamento, 200 años. Que están definiendo una constitución que constriñe como cadena, como corsé, las posibilidades de este país, a la cual hay que cambiar. Ese es el juego. O sea, crear las condiciones anímicas, políticas y sociales para que se produzca un momento como ese, en el cual ahí sí puede prosperar una tesis como esta. Si no, como en Chile, un país que tiene un mayor desarrollo político-cultural, que ha tenido reformas importantes, que ha sacado a la gente de la pobreza objetivamente, que lo ha convertido en un país casi de primer mundo, ¿ya?
está en la situación tan regresiva como la que vive ahora. ¿Cómo se explica eso? Paradójicamente, ¿qué cosa está deteniendo la revolución marxista de tipo comunista en el Perú? Sí. El éxito del capitalismo inercial. ¿A qué me refiero? En las últimas semanas hemos visto que el tipo de cambio ha mejorado. El dólar está más barato, el sol se ha apreciado. Y la economía nacional está recuperando una mínima estabilidad. No es por la falta de ruido, porque el ruido político, con todas las denuncias que hay sobre corrupción día tras día, deberían llevarnos a una situación de incertidumbre mayor, ¿no? Pero los fundamentos macroeconómicos del Perú son tan sólidos, y el mercado internacional capitalista está en tal auge de precios que termina beneficiando al país. Entonces, por mucho que quieran quebrar, porque ese es el interés, esa es la verdadera intención de Franke y compañía, quieren llevarnos a una situación de crisis y de desesperación para que las masas después tengan que depender de los bonos, de la caridad del Estado, del paternalismo socialista, etcétera. Pero no pueden hacerlo porque el mercado es tan noble que hasta ahora sigue siendo exitoso. O sea, fíjense la paradoja curiosa que se está dando. Impide los propósitos comunistas, ¿no? Así es. ¿No? Claro que sí. Vámonos a mensajes comerciales y regresamos en Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Regresamos. Persecución de Antero y Merino. Habla Mónica Yaya. La muerte de los jóvenes Inti y Brian en noviembre del año 2020 fue la crónica de dos muertes anunciadas, prácticamente esperadas y estoy segura festejadas y aprovechadas por el corrupto Martín Vizcarra y sus socios del Partido Morado, quienes tenían como objetivo la ruptura del orden constitucional para apoderarse del sillón presidencial, forzando la renuncia o la destitución del presidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. Para ello, engañaron a muchos jóvenes peruanos que estaban marchando por la democracia cuando en realidad y sin saberlo estaban satisfaciendo los intereses oscuros e inescrupulosos de Martín Vizcarra y de sus socios. Recordemos que cuando iniciaron las marchas, el Partido Morado exigió la restitución de Martín Vizcarra en la presidencia de la República, a pesar que ya se conocían sus gravísimos actos de corrupción. Finalmente, el Partido Morado, a través de Francisco Sagasti, se hizo del poder sin haber ganado ninguna elección presidencial. Un año después, cuando todos pensamos que ya habían culminado con la ejecución de su malévolo plan, el Ministerio Público anuncia el inicio de un proceso castigador contra 3 demócratas que solamente defendieron realmente a nuestra patria y la democracia. A las 3 víctimas de Martín Vizcarra y del Partido Morado iniciará un proceso del Ministerio Público contra el expresidente constitucional Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el general Gastón Rodríguez. Rechazo la persecución política de la que está haciendo gala el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabe que los culpables de las muertes de Inti y Brian son otros. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Estamos con Hugo Guerra conversando de coyuntura nacional. Muy bien. Yo quería, cambiando de tema, entrar a otros aspectos de la realidad que son muy importantes. Estas 2 semanas se ha venido discutiendo sobre la posibilidad que el Congreso de la República apruebe una ley modificando la ley universitaria
en el sentido de que SUNEDU, que es el órgano de licenciamiento y el valedor de la calidad universitaria, en lugar de ser una entidad dependiente del gobierno de turno, porque está adscrito totalmente al Ministerio de Educación, en lo político, en lo burocrático, en lo administrativo, pueda tener la autonomía e independencia necesaria, porque las universidades, de acuerdo a nuestra Constitución, artículo 18, son pues entes autónomos y en consecuencia las políticas comunes como el licenciamiento y la calidad tienen que estar a manos de una entidad también autónoma y que represente de modo equitativo a todos los sectores que tienen que ver con el tema universitario. Por cierto, si se consigue independizar a SUNEDU del gobierno central, del Ministerio de Educación, no puede ser que su directorio se componga por 7 miembros todos elegidos por el gobierno. Tendría que haber una suerte de representación multisectorial donde, como dice el proyecto de ley, debe haber pues gente que venga del gobierno central, de CONCITEC, del Ministerio de Educación propiamente dicho, gente que venga de la sociedad, porque la universidad es una comunidad donde los egresados también son parte de la misma. Esa es una definición de la universidad, la unión de estudiantes, profesores y egresados. Dice así reza el criterio. Y, por supuesto, representantes que sean elegidos directamente por las universidades, que con las mismas calidades técnicas, con las competencias que tiene SUNEDU, con la independencia que tiene SUNEDU, pueda pues cumplir su labor de licenciamiento y velar la calidad. Esto ha causado pues un escándalo. No sabemos por qué exactamente el Congreso, a pesar que ya lo tiene en agenda, no lo ha discutido y no se ha votado si se aprueba o no. Pero eso es un motivo para conversar con Hugo Guerra, que además de su faceta periodística y política, también es un destacado profesor universitario. Tú quisiera que nos hable que por qué es importante la autonomía universitaria en la educación superior. A ver, te agradezco. Desde el momento de la creación de la SUNEDU, me ocupo el papel de batallar públicamente en contra primero de la creación de esta superintendencia. No porque no fuera necesario supervisar a las universidades y no porque el modelo anterior de la Asamblea Nacional de Rectores fuera suficiente. Que había un criterio que se mantiene hasta el día de hoy. Superintendencia significa entidad que supervisa, que controla, que mira desde afuera a un sector determinado. Por lo tanto, una superintendencia necesita tener un carácter autónomo. Incluso ameritaría tener hasta una ley orgánica propia. Sí. Y están los precedentes y está la realidad misma. El Banco Central de Reserva tiene autonomía. OCIPTEL tiene autonomía. La SUTRAN tiene autonomía. OCINERMIN tiene autonomía. El Consejo Nacional de Descentralización tiene autonomía. Claro, claro que sí. Por lo tanto, es absolutamente ilegítimo y aberrante desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista jurídico que una superintendencia sea un apéndice del ministerio al cual finalmente tiene que supervisar. Y por eso mismo sus directorios, piensa en el Banco Central, en OCIPTEL, en todos, son todos nombrados multisectorialmente. Así ¿no? es. El directorio del Banco Central está conformado por representantes del Ejecutivo, del Congreso, ¿no? El Consejo de la Descentralización tenía gente del Ejecutivo y tenía gente de gobiernos regionales, gobiernos municipales. Claro. Para aclarar a quienes puedan escuchar y que quizá tengan alguna confusión, porque siempre suele darse el caso de personas que son desorientadas por la publicidad adversa. Esto no se trata de beneficiar a 2, 3 o 10 universidades que no han obtenido el licenciamiento. Ese es un tema separado que también se puede abordar en otro momento, pero esta ley lo que trata es lo que tú bien has descrito, Ángel. El directorio de la SUNEDU debe ser elegido democráticamente y de manera
realmente representativa a los tercios universitarios y a la comunidad universitaria. Vale decir, sí, un representante del Ministerio de Educación, 2 representantes de las universidades públicas, un representante de las universidades privadas, un representante de SINEACE, que es la entidad encargada de la calidad de la educación universitaria, y probablemente, inclusive, y yo no me pondría a que haya representantes de los alumnos y de los egresados. A través de los colegios profesionales. A través de los colegios profesionales, porque efectivamente la universidad tiene esos estamentos. Ahora, es tan interesante el proyecto que no entiendo por qué todavía no ha sido votado, que hay una confluencia que me parece democrática, auténtica. Los partidos que son totalmente demócratas, como Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, están sumados en el esfuerzo con un Perú libre. Total mayoría. Total mayoría. Claro. Entonces, eso nos está diciendo que de derecha y de izquierda no estamos contentos ahora con el modelo actual. Ahora hay un tema que lo dejo planteado en la mesa porque creo que se presta para mucho. Durante estos años, ¿qué ha pasado con SUNEDU? Se ha convertido en un organismo burocrático, omnipotente, tiene capacidades administrativas y de enjuiciamiento discrecional sin posibilidad de apelación alguna. Es decir, son juez, son parte, y su sanción no es ni siquiera gradual, sino que directamente afecta al hecho mismo de la licencia. Se da el caso tan singular que rompe todo el criterio del derecho administrativo en los términos siguientes. Tú, Alberto, detestas al profesor Ángel Delgado de la Universidad de San Marcos. Llamas a tu hermano, ¿no?, para que lo denuncie ante la SUNEDU. La SUNEDU tiene que intervenir como parte. Tú te eximes. O sea, no hay obligación que el denunciante sea parte del proceso. No, pues claro. Lo asume la SUNEDU, lo procesa en primera y segunda instancia inapelables, sin expresión de causa, bajo los criterios propios de SUNEDU, y la sanción es suspender o restringir la licencia. ¿El derecho administrativo no tiene una doble instancia? No solamente tiene doble instancia, sino que además las decisiones administrativas pueden ser contradichas en el ámbito judicial. Acá no existe no hay cosa juzgada. Acá no hay ámbito judicial. No hay apelación, no hay reconsideración. No hay nada. Nada. Y lo peor de todo esto, la autonomía de la universidad se ha visto restringida en varios sentidos. Por ejemplo, si ustedes dos quisieran formar la Universidad PBO, ¿no?, en Chiclayo, y dicen vamos a fundar la universidad con una facultad de arte contemporáneo, la SUNEDU los mirará rebajándose los lentes y dirá: ¿qué cosa? ¿Arte en Chiclayo? No. La universidad se debe a los intereses sectoriales y regionales. En Chiclayo solamente pueden abrir una facultad agropecuaria, de ingeniería agropecuaria. Sí, pues eso. ¿Qué criterios? Eso lo tiene que decidir autónomamente la universidad, además en función a su realidad, porque la educación universitaria tiene que estar vinculada al proceso social dentro del que se encuentra. Y lo otro es, la malla curricular tiene que ser aprobada por SUNEDU. La estructura funcional de cómo los profesores enseñamos, tenemos que estar reportando cada uno de los pasos, cada uno. Si uno dice en el sílabo hay 5 unidades y tal día voy a dictar, no sé,
los fundamentos del derecho constitucional y no los dictas ese mismo día que has puesto en tu sílabo, ya eres susceptible de sanción. Un disparate. Afecta a la libertad de cátedra, que es un principio fundamental. Afecta a la libertad de cátedra, y si la universidad, que es el caso de la universidad pública, el caso de la doctora Gerie lo ha explicado muy bien, en el caso de San Marcos, tienen un presupuesto ya aprobado para administrarlo, y decide, no sé, pues abrir un laboratorio de química. Para poder ejecutar el presupuesto, tiene que recabar la autorización de SUNEDO. ¿Y quiénes son los de la SUNEDO? Sí. Entre el año 2015 y el 2021 pasó de tener una planilla de más o menos 3 millones de soles, sí, a tener actualmente una planilla como de 40 millones de soles. Se ha burocratizado. ¿Y quiénes son los evaluadores? Son bachilleres, son jóvenes, que no respetan. Y todos ellos vinculados finalmente al Partido Morado. Al Partido Morado, ese es el problema. Vinculado a que además, yo no entiendo por qué la SUNEDO tiene que meterse, por ejemplo, a alentar la ideología de género. Ha gastado una inversión publicitaria, sí, que ninguna otra repartición del Estado tiene, pero no solo eso, sino que uno ve quiénes son los funcionarios, todos vinculados a una argolla del llamado consorcio de 3 universidades, sí, Pacífico, Católica, alguna más, que dan vueltas porque han hecho uso de la política de la puerta rotatoria. Claro. Pasan de ministro a superintendente, de superintendente a se reciclan, ¿no? Asesor. Se reciclan, pero dan vueltas. Sí. Entonces, y hay un grupo importante que está creando un oligopolio dentro del sector de la universidad superior. Y mientras tanto han dejado a 300.000 alumnos, sí, con universidades que fueron cerradas porque no fueron licenciadas y que se han quedado sin poder terminar su carrera. Sin ninguna alternativa, claro. O sea, hay un drama social, un drama humano, un drama político, y lo que nosotros como profesores defendemos, hay un problema de autonomía. Muy bien. ¿Qué tal? No, mira, podríamos ahondar, profundizar este tema, que es muy importante, pero no quisiéramos dejar de informar en este programa un hecho muy importante, un hecho de libertad de expresión, de libertad de conciencia, que en este caso le ha ocurrido a nuestro amigo Hugo Guerra, ¿no? Él, por expresar algunas palabras que ya explicará dentro de un ratito, sí, está siendo procesado penalmente. Hay una querella, que es la forma de denuncia para estos casos, que ya está avanzada y que creo que el próximo mes o este mes... El martes, mira tú. Pero sé tú mismo quien explique las circunstancias, porque esta es una denuncia muy importante donde un medio de comunicación poderosísimo quiere cerrarle la capacidad de expresión, quiere ponerle una mordaza a una persona que es crítica. Adelante. A ver, les agradezco mucho la deferencia de tratar un tema singular, pero que es importante por la relevancia para la libertad de expresión. Hacia el año 2017-2018, yo publico 2 tweets en los que califico al programa de América Televisión, Cuarto Poder, y digo que es poder de cuarta. Y en otro momento digo que lo que hacen es periodismo o prensa basura. Son mis opiniones. No califico a una persona en singular, pero califico el hecho. ¿Cuál es el contexto? En los días previos, una semana antes exactamente de la segunda vuelta electoral, el año 2016, Cuarto Poder lanza al aire un informe, entre comillas, donde denuncia que la señora Keiko Fujimori y un señor Joaquín Ramírez, que era de su entorno de campaña, estaban vinculados al lavado de dinero y que la DEA los estaba investigando. La DEA es el organismo antidrogas norteamericano.
Yo en ese momento colaboraba, porque nunca he estado en una planilla, era igual que hoy, un panelista invitado, en un programa en Canal 5, que se llamaba Las Cosas Como Son. Me alcanzan, estando en el panel, la denuncia, me pareció gravísima. Claro. ¿No? Que faltando una semana para la votación de segunda vuelta, semana exactamente, se acusara a la candidata que iba preferente frente a Kuczynski como traficante y la lavadora de... Así es. Dije, me parece gravísimo, y esto hay que remitirlo a la fiscalía para que lo investigue. Entonces el periodista que me entrevistaba me dice: ¿pero qué te parece la calidad de la denuncia? Le digo, a ver, yo en este momento tengo 42 años de experiencia como periodista y 42 años como profesor universitario. Y en ese momento le digo, por las características de lo que acaban de presentar, esto no me parece una información periodística, no es un informe clásico de reporterismo de investigación, me parece más bien una operación política, un operativo político para bajarse a la candidata, que de hecho ese programa y esa denuncia así fue, se la trajo abajo. Yo no puedo ser fujimorista, yo he sido procesado por Vladimiro Montesinos, he sido llevado a juicio por Montesinos, o sea, yo no puedo ser tirado, pero cuando hay que decir las cosas directamente, pues hay que decirlo. Sí, claro. Bien. Incluso llegué a publicar mi observación sobre la falta de ética aparente de Cuarto Poder en el comercio, y de ahí me votaron del comercio. Sí, como colaborador, porque yo ya no estaba en su planilla. Y comenzaron a hostigarme. Entonces, dentro de ese contexto, donde ellos nunca llegan a demostrar que su denuncia es cierta, ¿no es cierto? Porque incluso la DEA niega. Comienzan a atacarme, y yo reacciono con estos dos calificativos: poder de cuarta y prensa basura. Pues bien, me demandan por supuesta difamación. ¿Contra qué? Contra hechos que son mi opinión, la opinión de un ciudadano, porque yo no represento a nada ni a nadie, no en el sentido de que no represento un partido político, intereses económicos, claro. Y es una situación totalmente anómala. De un lado, porque habitualmente son los ciudadanos los que demandan a los medios de comunicación. Es el David que se enfrenta al Goliat. Claro, el ciudadano. La persona. Así es. Porque los medios de comunicación todos los días deshonran, agravian. Dicen cosas sobre todo el mundo. Y son impunes. Generalmente. Y en el caso de las redes sociales ya vemos pues que todos los días salen memes y bueno, es un ámbito de una pelea muy encendida. Pero entonces es preocupante que un medio de comunicación tan poderoso como el oligopolio del Grupo del Comercio se meta contra un ciudadano. Pero además ocurre lo siguiente: si bien en una difamación no hay que demostrar los hechos que son imputables, la verdad de los hechos, la verdad de los hechos, claro, yo sí exijo que se retire cualquier tipo de acusación respecto de difamación, porque no he agraviado y no he dicho nada que fuera falso. Y puedo ofrecer lo que se llama la excepción de la verdad, claro, ¿no? Que es un recurso en la querella, lo sabemos los abogados, claro, lo puedes plantear para decir, oye, yo utilicé tales y cuales expresiones, claro, no para agraviar, sino para decir la verdad. Sino para decir la verdad. Eso es una excepción, sí. La exceptio veritatis. La exceptio veritatis. Y en la exceptio veritatis puedo, y estoy en condición, no los he convocado, no he conversado con ellos, pero entre otras personas puedo pedir que testifiquen dos. El señor Augusto Sondijk
que renunció de acuerdo Claro, con poder así es. y que denunció el operativo político de la DEA contra Keiko, hecho por la señora Clara Elvira Ospina, que ya no está, a la la cual han colombiana, sacado. a la cual despiden, Sí, sí, sí. ¿no? Y al otro periodista, un hombre muy digno, que de la mayor respetabilidad, que es Altaus. Jaime Altaus. Jaime Altaus. Y alguien más, una señora de izquierda, periodista, Jacqueline Fox, que en el diario El País de Madrid publica la versión oficial de la DEA, donde se dice que jamás hubo ninguna investigación. Entonces, si a mí me quieren sancionar, porque me están pidiendo 2 años de prisión condicional suspendida, más una indemnización de 100.000 soles. Yo no estoy dispuesto ni a retractarme y tampoco a pagar, porque no tengo siquiera dónde caerme muerto, menos para pagar un disparate, ¿no? Pero entonces vamos al fondo de las cosas, y que esta causa no es por mí. O sea, yo sí agradezco la solidaridad de ustedes y de otros periodistas, juristas y amigos que se solidarizan. Es por el hecho, es por el principio. Un oligopolio que controla el 85% de la información en el Perú pretende censurar a un simple ciudadano que además ha trabajado con ellos lealmente y que ha sido directivo del grupo. Claro. Por decirles la verdad. Entonces creo que la situación amerita ser conocida y que sea objeto de la opinión de distinguidas personalidades como ustedes. Sí, claro. Lamentable, Ángel, ¿no? No, es un hecho muy grave, porque el Canal 4 y compañía debería pedir perdón, porque hoy ya está claro de que no hubo ninguna investigación, y que fue solamente un bulo periodístico con el objeto de perjudicar a Keiko, que probablemente sin esa acción hubiera sido presidente de la República, al margen de nuestras simpatías o no. Estamos sacando aquí los hechos de modo concreto. Y la verdad que no se puede aceptar eso. Y más grave todavía es que la gente del Canal 4, esta poderosa corporación, 80% del control de los medios de comunicación, que ha puesto el grito en el cielo, ¿recuerda? Porque un juez en primera instancia ha determinado la culpabilidad de un periodista que escribe un libro contra un político, contra el señor Acuña, donde él se siente pues difamado porque lo acusan de ser violador, ladrón y cosas más. Ahora pues no tengan ningún empacho, mira tú, no han pasado estamos en el mismo escenario, esté procesando directamente a Hugo Guerra por haber dado una opinión sobre un hecho manifiestamente falso, repudiable, que eso es prensa basura sin duda alguna. A ver, yo no suelo hablar del comercio porque le tengo un cariño, una gratitud enorme a la institución y sobre todo a la vieja generación que ya casi no está, porque es con quienes he trabajado ahí durante casi 4 décadas. Pero me apena ver la contradicción. Efectivamente, en el caso del periodista que hace la publicación de un libro sobre César Acuña, le sacan un editorial en la primera página del diario. Y yo he sido director editorial del Comercio. Así es. Conozco los mecanismos psicológicos, institucionales, como para llegar al extremo de publicar un editorial en primera página, ¿no? Y defienden la libertad de expresión. Y condenan que se use la justicia para proscribir la libertad de expresión. Y abogan por la despenalización. Abogan por la despenalización, muy importante. Lo cual creo. Está mal que yo lo recuerde, pero para el efecto es preciso. Soy uno de los cofundadores del Consejo de la Prensa. He sido vicepresidente para el Perú de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Ya? Y como digo, he sido director editorial. Entonces, me apena que en ese caso se comporten perfectamente, porque coincido, yo suscribiría ese editorial, pero menos de una semana después me están procesando. ¿En qué quedamos, señores? ¿En qué quedamos? Una grave contradicción.
abogan por la libertad de prensa y te querellan a ti. No, y están condenando el método de usar la justicia penal para hacer este tipo de reclamos. Eso es un punto de vista respetable, no quiero decir, pero ¿por qué ahora cuando ellos son los que están impulsando justamente lo mismo que se contradicen? Pónganse de acuerdo, señores. Efectivamente, yo creo que ahí invoco a un grupo tan importante en el que sigo teniendo muchos amigos, por supuesto, pero que ahora discrepo con sus posiciones, pero que recapaciten y tengan coherencia. Sin embargo, dejo en claro, ni me retracto, no estoy dispuesto a transigir, no estoy dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial y tampoco estoy dispuesto a pagar un centavo. Muy bien. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias, don Hugo Guerra Arteaga, por haber estado con nosotros en el programa. Y vamos a estar dándole seguimiento. Este es un tema muy importante, amigos, porque está en juego la libertad de conciencia, el papel de los medios de comunicación, cómo tratan las noticias y sobre todo cómo se comportan los mismos frente a acciones del Poder Judicial. Pues, para unos está bien, para otros está mal. El doble rasero. Qué horror que hemos comentado, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias y buenas noches.